Naomi estaba junto a la ventana, contemplando las luces del atardecer de Barcelona. Abajo, la vida habitual de su barrio estaba en plena ebullición. Los turistas fotografiaban la arquitectura modernista, las parejas de ancianos paseaban por las calles sombreadas de plátanos y el aroma de la bollería recién hecha, y el café salía de la cafetería más cercana. Durante 30 largos años, ella y Caleb habían compartido esta vida, este apartamento, este matrimonio. Aún recordaba el día en que entraron por primera vez en su nuevo hogar, jóvenes y llenos de esperanza y sueños para el futuro. Caleb la había cruzado en brazos y ella había reído, sintiéndose la mujer más feliz del mundo. Ahora todo era diferente. Naomi suspiró pesadamente mientras observaba cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Detrás de ella, oía la voz apagada de su marido, que hablaba de nuevo por teléfono y se apartaba de la ventana. Últimamente se había convertido en una costumbre. Caleb siempre estaba hablando con alguien, pero en cuanto ella entraba en la habitación, la conversación se interrumpía. A veces le parecía oír la risa de una mujer por el altavoz del teléfono. ¿Con quién hablabas?, preguntó Naomi cuando por fin colgó el teléfono. Olía ligeramente a un perfume desconocido. Caleb se encogió de hombros, frustrado. «Cosas del trabajo, no es asunto tuyo». «Pero siempre solías hablarme de tu trabajo». «No seas ridículo», le interrumpió bruscamente. «¿Qué quieres oír? ¿Un informe de todas mis llamadas?» Naomi sintió que algo se le apretaba dolorosamente en el pecho. En otros tiempos, podían pasarse horas hablando de su día. Los turnos de ella en la fábrica textil, el trabajo de él como electricista, sus planes para el futuro. Ahora, cada intento de hablar acababa en una fría negativa o en irritación. Aquella noche, pasó mucho tiempo preparando la cena. Trucha al horno con verduras, el plato favorito de Caleb. Puso la mesa y encendió una vela. Pero su marido solo miró sus esfuerzos. «No tengo hambre, he comido en el trabajo». «Pero es viernes. Siempre cenábamos juntos los viernes». «¡Jesús, Naomi!». Se levantó bruscamente y se le cayó el teléfono del bolsillo. Naomi notó cómo se apresuraba a cogerlo, sin ni siquiera comprobar si la pantalla estaba rota. «Deja de meterte con cualquier cosa. Estoy harta de tus constantes quejas». Se quedó helada, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Quejas? ¿Es una queja querer pasar una tarde juntos? Emma, su hija, llamó. A sus 22 años, era mucho más perspicaz que la mayoría. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Ha pasado algo? Pareces triste». «Todo va bien, cariño». Naomi trató de sonar alegre, pero su voz seguía temblando. «Solo estoy cansada de mi turno». «¿Otra vez, papá?», sonaba preocupada su hija. «Sabes, ayer le llamé. Quería contarle mi éxito en la universidad. Ni siquiera me escuchó. Dijo que tenía una reunión importante y colgó». «A lo mejor realmente tenía un trabajo importante que hacer». «Mamá», interrumpió Emma con suavidad, «deja de excusarle. Algo está pasando y todos podemos verlo». Naomi se enjugó una lágrima. Escuchaba la historia de su hija sobre la universidad, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Caleb. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuándo sus vidas se habían convertido en una fría cortesía entre extraños? Lucas, su hijo de 25 años, también había notado el cambio. El domingo pasado, cuando vino de visita, se quedó mirando largo rato a su padre, que una vez más tenía la vista fija en su teléfono. La pantalla parpadeó con una notificación, y Caleb se dio la vuelta bruscamente, ocultando su sonrisa. «Mamá», dijo Lucas en voz baja cuando se quedaron solos en la cocina. «¿Qué le pasa? Está diferente. Ni siquiera me ha preguntado por mi nuevo trabajo». Y cuando intenté contárselo, se limitó a mirar el móvil y a asentir con la cabeza. Naomi negó con la cabeza. Ni ella misma lo entendía. Parecía como si hubiera crecido un muro invisible entre ella y su marido. Él ya no la miraba a los ojos, no se interesaba por su vida, no la tocaba. Incluso por la noche, se tumbaba en el borde de la cama dándole la espalda. Una vez intentó abrazarlo por la noche, solo para acurrucarlo, como había hecho miles de veces durante su vida juntos. Caleb se apartó bruscamente. «Hace calor. Deberías dormir mejor». Naomi se quedó mirando la oscuridad, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas.
¿Cuándo le había oído decir, «Te quiero» por última vez? ¿Cuándo había sido la última vez que le había cogido la mano sin motivo? Parecía como si todos esos momentos pertenecieran a otra vida, a otra pareja. El teléfono de Caleb volvió a vibrar. Lo cogió rápidamente y salió al balcón, cerrando la puerta tras de sí. A través del cristal, Naomi pudo verle sonreír mientras leía el mensaje. Era el tipo de sonrisa que no había visto en mucho tiempo, cálida, sincera y destinada a otra persona. Se sentó en su silla, hojeando mecánicamente la revista, pero cada palabra era un borrón ante sus ojos. Miles de preguntas daban vueltas en su cabeza. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué se había vuelto tan frío? ¿Sería la crisis de los 40? ¿O tal vez? No. Alejó ese pensamiento, pero volvía una y otra vez. ¿Podría haber alguien más? ¿Alguien con quien habla por teléfono durante horas? ¿Alguien que le hace sonreír cuando mira la pantalla? No seas ridículo, decía Caleb. Era su frase favorita últimamente. No seas ridículo, no pasa nada. Lo estás pensando demasiado. Pero ¿cómo no pensar cuando tu mundo se desmorona ante tus ojos? ¿Cuando la persona con la que has vivido 30 años se convierte de repente en un extraño? Naomi se asomó a la ventana. Un pequeño grupo de vecinos se había reunido fuera, volviendo de su paseo vespertino. Reían y discutían algo en la entrada de la casa. Ella y Caleb solían participar en estas reuniones todo el tiempo. Ahora evitaba cualquier comunicación con los vecinos, ni siquiera los saludaba cuando se encontraban. La risa de Caleb llegó desde el balcón. Seguía hablando por teléfono. Naomi se estremeció. Hacía mucho tiempo que no lo oía reír. Al menos, no cuando hablaba con ella. Observó su silueta a través de la cortina mientras gesticulaba enérgicamente, diciéndole algo a su interlocutor invisible. Hacía meses que no le veía tan entusiasmado. «No seas ridícula». La voz de él volvió a sonar en su cabeza. Pero su corazón le decía que algo iba mal. Algo iba muy, muy mal. Aquel perfume desconocido, las constantes conversaciones secretas y el repentino distanciamiento. Todo se sumaba a una imagen en la que temía siquiera pensar. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Lucas. «Mamá, ¿podemos desayunar juntos mañana? Tenemos que hablar». Noemí sabía que su hijo también percibía que algo iba mal en su familia. Pero, ¿qué podía decirle? ¿Que su padre, en quien había confiado toda su vida, se había convertido en un extraño? ¿Que cada llamada suya, cada sonrisa secreta, le rompía el corazón en pedazos? Al otro lado de la ventana, Barcelona se preparaba para la noche. Las farolas proyectaban sombras de fantasía sobre el pavimento y el bar más cercano emitía música flamenca. La vida seguía su curso. Pero para Noemí, el tiempo parecía haberse detenido en este punto de incertidumbre, donde cada nuevo día traía más y más dudas y dolor. Las 5 de la tarde. Naomi volvió a mirar el reloj, contando los minutos. Caleb debería haber llegado a casa hacía 2 horas. Su turno terminaba a las 3. Siempre había sido puntual antes, a veces incluso antes, para poder hacerle el café antes de su turno de noche en la fábrica. Volvió a marcar su número. Un tono, 2, 3. El abonado no está disponible temporalmente. Naomi sintió que el corazón se le apretaba de ansiedad. Es la tercera vez esta semana que llega tarde al trabajo. «Muchos pedidos», explicó cada vez. «Tenemos que terminar el cableado de la casa nueva». Pero algo en su voz sonaba a falso. Durante sus 30 años de matrimonio, Naomi había aprendido a distinguir los más mínimos matices de su tono. ¿Y ahora? Ahora cada palabra que decía sonaba a mentira. Se asomó a la ventana de su apartamento. En la calle, la vida habitual de Barcelona estaba en pleno apogeo. Turistas con cámaras, barceloneses que volvían del trabajo. De repente, sus ojos vieron una figura familiar. María, la mujer de Antonio, que trabajaba con Caleb. Ella y María siempre habían sido muy amigas, desde que sus maridos empezaron a trabajar juntos como electricistas. «¡María!», gritó Naomi, asomándose a la ventana. «¡Espera!». Unos minutos después, estaban sentadas en la cocina, y María daba vueltas nerviosas a una taza de café entre las manos. «Antonio ha venido hoy pronto a casa», dijo, evitando la mirada de Noemí. «Dijo que no había mucho trabajo que hacer». Naomi sintió una punzada fría en el pecho. «Pero Caleb»,
Dijo que tenían un encargo urgente. María dejó la taza y cogió la mano de Naomi. Naomi, no quiero causar problemas, pero Antonio dice que últimamente Caleb se va mucho antes. Ha estado hablando de algunos asuntos personales. ¿Asuntos personales? Naomi sintió que se le secaba la garganta. ¿Qué clase de asuntos? María vaciló. No estoy segura, pero la semana pasada lo vi en el centro comercial. Estaba comprando perfume de mujer. En ese momento sonó el teléfono. El nombre de Caleb apareció en la pantalla. ¿Dónde estás?, preguntó Naomi, intentando controlar el temblor de su voz. En el trabajo. ¿Dónde si no?, sonó irritado. Llegaré tarde. No me esperes despierta. Podría traerte la cena. Hizo un último intento. He hecho tu lasaña favorita. No, le interrumpió bruscamente. Ya he comido. Se oyó de fondo la risa de una mujer, y Caleb colgó rápidamente. Naomi bajó lentamente el teléfono. María la miró con simpatía. ¿Sabes?, empezó con cautela. Quizá deberías hablar con Carmen. Trabaja en la zona donde supuestamente se encuentra tu marido. Carmen, una vieja amiga suya que regentaba una pequeña tienda de material de oficina no muy lejos de la nueva obra donde supuestamente trabajaba Caleb. Ella siempre lo sabía todo sobre lo que ocurría en el barrio. ¿Has notado algo?, preguntó Naomi bruscamente. María volvió a apartar la mirada. Solo, Antonio dice que las obras de ese solar están casi terminadas. Y... Se interrumpió un momento. Caleb ha sido visto en otros sitios, con alguien. Cuando María se marchó, Naomi permaneció sentada en la oscuridad de la cocina durante largo rato. Fragmentos de conversaciones, detalles en los que no había reparado antes, sonaban en su cabeza. Sus camisas nuevas, las llamadas que solo contestaba en la otra habitación, el olor de un perfume desconocido, y ahora estos asuntos personales. Sonó el teléfono. Emma. «Mamá, ¿has estado llorando?», preguntó inmediatamente su hija. No. Naomi intentó hablar con calma. Solo estaba cansada. ¿Otra vez llega tarde papá? La voz de Emma estaba tensa. Ayer lo vi en el pueblo. ¿A qué hora? Sobre las 4. Salía de un café en la Rambla. Naomi sintió que se le entumecían los dedos. Las 4. La hora a la que se suponía que estaba en el trabajo. Debe de ser la hora de comer, dijo, pero su voz la traicionó. ¿Mamá? Emma guardó silencio un momento. No estaba solo. Naomi colgó el teléfono. No quería oír el resto. No quería saber los detalles. No quería creer lo que su corazón le gritaba. Fue a su armario y sacó su viejo bolso. En el fondo había un sobre con dinero. Sus ahorros secretos para un día lluvioso. Dinero que había estado ahorrando en secreto durante años, presintiendo en su sexto sentido que algún día podría necesitarlo. Con manos temblorosas, Naomi contó los billetes. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Caleb. Corto, seco y sin ninguna explicación. Esta noche me quedo en casa de un amigo. Mañana tengo mucho trabajo. Tengo que prepararme. Ni siquiera dijo qué amigo ni dónde exactamente. Antes siempre daba detalles. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Cuándo volvería? Pero ahora cada mensaje que enviaba era como un puñetazo. Corto, frío y sin detalles. Un amigo, trabajo, prepararse. Cada palabra parecía venenosa. Cada palabra era una mentira. Lucas seguía diciéndoselo. Mamá, eres demasiado buena. Eres demasiado confiada. Tal vez su hijo tenía razón. Tal vez había estado ciega ante lo evidente durante demasiado tiempo. Naomi se acercó al espejo del pasillo. Una mujer exhausta con los ojos manchados de lágrimas le devolvía la mirada. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Cuándo se habían convertido sus vidas en una red de mentiras? Miró el teléfono largo rato antes de marcar. Carmen siempre había sido el tipo de amiga que decía la verdad, por amarga que fuera. Y si alguien podía saber lo que ocurría realmente en el barrio donde Caleb había estado, haciendo horas extras, era ella. ¿Carmen? La voz de Naomi temblaba. Necesito que me ayudes. ¿Has visto a mi marido por tu barrio últimamente? La larga pausa al otro lado de la línea le dijo más que cualquier palabra. La sospecha se enfrió en su pecho,
convirtiéndose en confianza. Y esta confianza la hizo sentir miedo. La mañana era inusualmente cálida para mediados de octubre. Naomi estaba junto a los buzones de la entrada, ordenando las facturas, cuando oyó una voz familiar. «¡Oh, Naomi!». Gwen, su vecina del tercer piso, bajaba las escaleras cargada con una bolsa de basura. «¡Qué alegría verte!». Naomi sonrió forzadamente. Últimamente le costaba mucho entablar conversaciones triviales. Su mente volvía constantemente al extraño comportamiento de Caleb. «Te vi con tu marido en la cafetería», continuó Gwen alegremente, arreglándose sus rizos castaños impecablemente peinados. «¿Por fin habéis empezado a pasar tiempo juntos?». Naomi se quedó helada. Sintió frío en el pecho. Los recuerdos de las últimas semanas pasaron por su mente. Caleb llegando tarde a casa, sus excusas sobre el trabajo, sus nuevas camisas que aparecían de la nada, las extrañas llamadas telefónicas. «¿Qué cafetería?», preguntó, intentando mantener la calma. «La Rosa, ¿la conoces?». «En la esquina, cerca del parque. Un lugar muy acogedor para una cena romántica». Naomi sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Nunca había estado en un café, ni con Caleb, ni sin él. Hacía meses que no salían juntos. Aunque no... Hacía 2 meses, él le había propuesto cenar en un restaurante. En aquel momento le pareció extraño. Nunca le habían gustado esos sitios. Ahora lo entendía. Probablemente quería conocer el lugar. «¿Cuándo fue eso?». Su voz sonaba como lejana. «Oh, hace unos 3 días». Gwen miró pensativamente al techo. «Sí, así es, el martes por la noche. Pasaba por aquí y te vi por la ventana. Te reías tan dulcemente». Se detuvo de repente al ver la expresión de Naomi. El martes. Esa noche, Caleb dijo que estaba trabajando hasta tarde en un nuevo centro. Incluso le había enviado una foto de unos cuadros eléctricos, diciendo que era mucho trabajo. Naomi recordaba haber estado mirando la foto durante mucho tiempo. Había algo que no le gustaba. Ahora se daba cuenta de que era una foto antigua, de un proyecto anterior. «¿Estás segura de que era Caleb?». Naomi oyó que le temblaba la voz. «Por supuesto». Gwen levantó las cejas sorprendida. ¿Cómo iba a confundir a su marido con otra persona? Llevaba esa camisa azul nueva. La camisa azul. Naomi recordó el día en que la vio por primera vez. Hacía 3 semanas. Así es, fue después de aquel extraño fin de semana en el que se marchó de repente para ayudar a un amigo con una reforma. Volvió tarde, oliendo a colonia cara. «Mi amigo me invitó a una copa», explicó entonces. «Y al día siguiente apareció esta camiseta. ¿Y tú?». Gwen se sintió repentinamente avergonzada. «¿No estabas con él?». Naomi negó con la cabeza. Las cartas que tenía en las manos temblaron y una cayó al suelo. Gwen la recogió rápidamente. «Dios, Naomi, yo creía...», tartamudeó. Debía de estar equivocada. Debía de ser alguien como Caleb. Pero ambas sabían que no era cierto. Gwen había vivido en su casa durante 5 años. No podía haberse equivocado. «Tengo que irme», susurró Naomi, y sin esperar respuesta, corrió hacia el ascensor. En el apartamento, fue directa al dormitorio. Abrió el cajón de la cómoda donde Caleb guardaba sus camisas. La azul estaba allí, perfectamente planchada. Naomi se la acercó a la cara y la tela olía ligeramente a perfume de mujer. Había percibido el mismo olor la semana pasada, cuando él regresó de su turno de noche. Entonces, él había rechazado irritado sus preguntas. El teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. «Naomi, tenemos que hablar. Es importante». Carmen, su antigua amiga del instituto. Regentaba una pequeña papelería justo enfrente de la obra, donde supuestamente Caleb había estado trabajando durante el último mes. «Es extraño», dijo hace una semana. «Nunca lo había visto allí». Pero Naomi no necesitaba más pruebas. Se hundió lentamente en la cama, aún con la camisa azul en las manos. Una imagen se alzó ante sus ojos. Caleb en un café, riendo, inclinado sobre la mesa hacia alguien. ¿A quién? Le vinieron a la mente pequeños detalles. Cómo había empezado a afeitarse más a menudo, se había comprado una colonia nueva y había empezado a cuidar más su aspecto. Ella pensó alegremente que se debía a un ascenso en el trabajo. ¡Qué ingenua era!
Sonó el teléfono. Caleb. Hola, cariño. Su voz sonaba antinaturalmente alegre. Hoy voy a llegar tarde otra vez. Mucho trabajo en las instalaciones. Naomi miró la camisa azul que tenía en las manos. A la pequeña mancha de carmín en el cuello que no había notado antes. Pintalabios rojo. Nunca se había pintado los labios de rojo. ¿Sobre qué objeto?, preguntó en voz baja. ¿Qué? Sonaba irritado. Ya sabes, en ese edificio nuevo. O tal vez en la rosa. Las palabras salieron de su boca. Hubo una larga pausa. Luego, ¿de qué estás hablando? Estoy en el trabajo. No me mientas. Se le quebró la voz. Gwen te vio allí el martes. Otra pausa. Luego, el sonido de una llamada entrante de fondo. Me tengo que ir, Hablaremos esta noche. Colgó antes de que ella pudiera decir nada. Naomi se quedó quieta, agarrando el teléfono y la camisa. Las palabras de Gwen le daban vueltas en la cabeza. Te reías tan dulcemente. ¿Quién se reía? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo llevaba así? Recordó todas las noches que había esperado a que él volviera del trabajo, recalentando la cena una y otra vez. Todas esas noches en las que él llegaba a casa oliendo al perfume de otra persona. Todas esas mañanas en las que se preparaba a toda prisa y salía corriendo de casa sin ni siquiera desayunar. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Se acercó a la ventana. Abajo, Gwen seguía de pie en la entrada, ahora hablando con alguien por teléfono. Probablemente ya estaba dando la noticia. Pronto toda la casa lo sabrá. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de desesperación, eran de rabia. Una rabia fría y desbordante. Le había mentido. Todo este tiempo le había estado mintiendo en la cara. Naomi pasó la mano por la camisa azul, sintiendo el caro tejido bajo sus dedos. ¿Cuántas mentiras más? ¿Cuántos secretos más? Dobló lentamente la camisa y la volvió a guardar en el cajón. Luego sacó el teléfono y marcó un número. ¿Carmen? Su voz sonó inesperadamente firme. Dijiste que teníamos que hablar. Te escucho. El sol de la mañana apenas se abría paso entre las nubes cuando Naomi salió de casa. Había estado despierta toda la noche, mirando al techo y repitiendo mentalmente la conversación con Carmen. No quería decírtelo hasta estar segura, le dijo su amiga. Pero las vi juntas, más de una vez. El Café La Rosa abrió a las 9. Noemí llegó a las 10:30, cuando los primeros clientes ya se habían marchado después del desayuno. Eligió una mesa en la esquina, desde donde podía ver toda la sala. La pareja de ancianos de la mesa de al lado intercambiaba tiernas miradas mientras tomaban café. Naomi recordó cómo Caleb y ella solían desayunar juntos así, cómo él le besaba la mano al otro lado de la mesa, cómo soñaban con estar enamorados así cuando tuvieran su edad. La camarera trajo el menú, pero Naomi ni siquiera lo miró. Solo café, por favor. Caleb escribió que hoy tenía una reunión importante con un cliente. No esperes que vuelva antes de las 2. Su mensaje era corto y seco, como siempre últimamente. La joven camarera miró a Naomi con simpatía varias veces, probablemente dándose cuenta de su tenso estado. El café estaba frío, sin tocar. Naomi miró el reloj. Eran las 11:05. Quizás se había equivocado. Tal vez. El timbre de la puerta tintineó. Naomi levantó la vista y se le paró el corazón. Caleb entraba en la cafetería. Llevaba la misma camisa azul que había estado en su cajón aquella mañana. De repente, recordó que le había comprado su primera camisa azul en su 5º aniversario. «Este color te sienta tan bien», le dijo entonces. Llevó esa camisa hasta que se deshizo por las costuras. Caleb miró a su alrededor, buscando a alguien, y entonces la puerta volvió a abrirse. Gwen. Su vecina llevaba un elegante vestido rojo. El pelo castaño le caía maravillosamente sobre los hombros. Llevaba pintalabios rojo brillante en los labios, exactamente del mismo tono que la mancha del cuello de la camisa de Caleb. Un grupo de hombres de negocios estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Uno de ellos levantó la vista de su teléfono y miró francamente a Gwen de arriba abajo. Ella sonrió, obviamente complacida por la impresión. Caleb y Gwen se sentaron en una mesa junto a la ventana, la misma de la que ella había hablado ayer. Caleb le acercó una silla y le tocó el hombro. Era un gesto familiar.
Ya lo había hecho una vez con Naomi. En su primera cita, en un pequeño restaurante del casco antiguo, fue tan torpe por la excitación que volcó un vaso de agua. Se rieron. La camarera se acercó a su mesa. Gwen dijo algo, y Caleb se echó a reír. Naturalmente, con sinceridad, pues hacía mucho tiempo que no se reía en casa. La pareja de ancianos de la mesa de al lado intercambió miradas, dándose cuenta de que no se trataba de un desayuno de negocios cualquiera. Estaban sentados tan juntos que se tocaban los hombros. Gwen susurró algo juguetón al oído de Caleb, que volvió a reír. Su mano se deslizó por debajo de la mesa y se apoyó en la rodilla de él. Naomi aferró su taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. 5 años. Gwen llevaba 5 años viviendo en su casa. Venía a cenar, traía galletas en Navidad, les felicitaba por su matrimonio perfecto. Caleb se inclinó hacia ella y sus labios casi rozaron su oreja. Ella soltó una risita, acurrucándose aún más contra él. Su mano seguía en la rodilla de él. «¿Qué has hecho?», pensó Naomi mientras miraba al hombre que había amado durante la mayor parte de su vida. «¿Qué hemos hecho? ¿Cuándo se torció todo?». Gwen le pasó el dedo juguetonamente por la mejilla, limpiándole una marca de carmín. Naomi recordó su luna de miel, cómo habían paseado por las estrechas calles de Barcelona, cómo Caleb le había comprado un helado, cómo ella le había limpiado las dulces gotas de la barbilla. Todo parecía tan sencillo y correcto entonces. La camarera volvió a mirar a Naomi con preocupación. Debió de notar que le temblaban las manos. O tal vez la reconoció como la esposa del hombre que había estado coqueteando tan abiertamente con otra mujer. Caleb susurró algo, y Gwen se rió, fuerte, joven, triunfante. Había algo depredador y triunfante en su risa. La risa de una mujer que sabe que ha robado la felicidad de otra y está orgullosa de ello. Los hombres de negocios de la mesa de al lado empezaron a reunirse. Uno de ellos, al pasar junto a la mesa de Caleb y Gwen, movió la cabeza en señal de desaprobación. Pero la pareja de enamorados no se fijó en nada de lo que les rodeaba. La camarera les trajo champán. Eran las 11:30 de la mañana. Gwen levantó su copa, con los ojos brillantes de placer. «Por nosotros», la oyó decir Naomi. Caleb sonrió, la amable sonrisa que antaño solo le había pertenecido a ella, a Naomi. «Por nosotros». Naomi se levantó despacio. Le temblaban las piernas y veía borroso, pero se obligó a mantenerse erguida. 30 años de dignidad no podían derribarse por un minuto de debilidad. Dejó el dinero para el café y los billetes cayeron de sus temblorosos dedos a la mesa. La camarera se apresuró a ayudarla, pero Naomi la detuvo con un gesto. «No pasa nada», dijo en voz baja, más para sí misma que para la chica. «Ahora todo irá bien». Caminó lentamente hacia la salida, manteniendo la espalda recta. Como una reina que abandona el palacio tras un golpe de estado, con orgullo y dignidad. Aún podía oír las risas de Gwen y los murmullos de Caleb detrás de ella. Pero ya no importaba. Naomi se detuvo un momento en la puerta. Echó un último vistazo a la mesa junto a la ventana donde una vez había sido feliz con su marido. Ahora había otra pareja sentada allí, y él miraba a otra mujer con una mirada que antes solo le pertenecía a ella. Sonó el timbre de la puerta. Era la última vez que iba a estar en aquel café. Naomi salió y fue recibida por el brillante sol de octubre. Le quedaba un largo camino por recorrer, el camino hacia una nueva vida. Pero no miraría atrás. Noemí estaba de pie en medio del café La Rosa, sintiendo que la sangre le latía con fuerza en las sienes. La pareja de ancianos de la mesa de al lado dejó de hablar. La mujer la miraba con simpatía. El hombre movía la cabeza en señal de desaprobación. En la barra, 2 chicas susurran y la miran. La camarera se quedó inmóvil, con la bandeja en la mano, sin saber si debía intervenir. Pero Naomi no podía ver ni oír más que la risa de Gwen y la sonrisa de Caleb, su Caleb, que ahora miraba a la otra mujer con tanta ternura. 30 años. 30 años confiando en él, amándolo, construyendo una vida con él. Y así se lo agradecía. Sus pies la llevaron hasta la mesa. Gwen estaba inclinada hacia Caleb, susurrándole algo al oído, con la mano aún sobre su rodilla. Naomi notó el nerviosismo con que Gwen miraba la puerta, tal vez planeando una ruta de escape. No tan segura cuando se trata de una confrontación abierta. «¿No estás trabajando?»,
dijo siseando entre dientes apretados. Caleb se enderezó bruscamente. Su rostro palideció primero y luego enrojeció de rabia. Por un momento, el miedo brilló en sus ojos, pero fue rápidamente sustituido por una fría indiferencia, la misma indiferencia con la que la había estado mirando durante los últimos meses. Gwen se apartó, pero una sonrisa de suficiencia jugueteaba en sus labios, aunque sus dedos aferraban nerviosamente la servilleta. «¿Qué haces aquí?» Caleb golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear las copas de champán. Sus ojos ardían de ira, no de vergüenza ni de culpa, sino de ira, como si hubiera hecho algo malo, como si los hubiera traicionado. Un hombre junto a la ventana empezó a grabar la escena con su teléfono, y su acompañante le gritó, pero él se limitó a encogerse de hombros. Gwen soltó una risita suave, tapándose la boca con su mano manicurada, la misma que acababa de acariciar la rodilla de su marido. «Dios, qué escena», murmuró lo bastante alto como para que Naomi la oyera, pero su voz estaba teñida de incertidumbre. La voz de Naomi se quebró de indignación. «Me has mentido. Todos esos retrasos en el trabajo, todas esas reuniones importantes. No hagas un berrinche». Caleb se levantó, cerniéndose sobre ella. Naomi reconoció el gesto. Era su forma de intentar dominar cuando sentía que estaba equivocado. «Siempre tienes que ser tan dramático». La cafetería se quedó en silencio. Todos los clientes los miraban. Una anciana de la mesa de al lado susurró algo a su marido, que negó con la cabeza. Esto no pasaba en nuestra época. Una pareja joven junto a la ventana lo filmaba todo abiertamente con sus teléfonos. «¿Estoy siendo dramática?» Naomi sintió que le caían lágrimas calientes por las mejillas. «¿Te acuestas con nuestro vecino y yo estoy siendo dramática?» Gwen volvió a soltar una risita, esta vez más fuerte, tratando de ocultar su repentina palidez. «Cariño, no estés celosa. Caleb acaba de conocer por fin a una mujer que comprende sus necesidades». Naomi recordó cómo hacía un mes Gwen le había pedido azúcar prestada, hablándole de sus malas citas. ¿Y todo este tiempo? ¿Necesidades? ¿Te refieres a la necesidad de mentir? Caleb la agarró del brazo y sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel. Esas manos una vez la habían sostenido suavemente, enjugado sus lágrimas, acariciado su cabello. «Nos estás avergonzando en público». Naomi apartó la mano. «¿Y tú? ¿Qué le estás haciendo a nuestro matrimonio? ¿A nuestra familia?» «¿Familia?», se burló él, y en ese momento Naomi no reconoció al hombre que una vez había amado. «¿Qué familia, Noemí? Todo lo que haces es trabajar y quejarte. Mírate vieja, cansada. ¿Y Gwen?» «¿Y Gwen qué?» Naomi sintió que algo se desgarraba en su interior. «¿Más joven? ¿Más guapa? ¿Y qué? ¿Sabe ella cuántas noches no dormí cuando estabas enferma? ¿Sabe cómo ahorramos para tu educación? Ella sabe...» «¡Cállate!». Intentó agarrarla del brazo otra vez, pero Naomi retrocedió. Detrás de la barra, el camarero ya estaba cogiendo el teléfono, listo para llamar a la policía. «No me toques». Su voz era gélida. «No vuelvas a tocarme». Gwen se levantó, enderezándose el vestido desafiantemente, pero Naomi notó que le temblaban las manos. «Caleb, cariño, ¿podemos irnos? Esto se está poniendo un poco... incómodo». Naomi vio cómo su marido, el hombre con el que llevaba 30 años, cogía la mano de otra mujer, tal como la había tomado el día de su boda, cómo la llevó al primer baile, cómo la acompañó a la maternidad cuando nació Emma. Todos estos recuerdos ahora se han desmoronado como viejas fotografías. «Eres patético», murmuró Caleb, pero su mirada se deslizó hacia un lado, evitando los ojos de ella. «Hiciste una escena de celos, como una histérica. ¿Ahora entiendes por qué me fui con otra?» Gwen volvió a soltar una risita, apoyándose en su hombro, pero su sonrisa ya no era tan confiada. «No hace falta que me lo expliques, cariño. Algunas mujeres no saben cuándo se les ha acabado el tiempo». Naomi los observó caminar hacia la salida. Caleb ni siquiera miró hacia atrás, igual que no lo había hecho en los 30 años que llevaban juntos. Solo Gwen se giró un instante en el umbral de la puerta y le dedicó una sonrisa triunfal, pero sus ojos destellaron inquietud. Quizá por primera vez se preguntó cuánto duraría su victoria. La anciana se levantó de su asiento y se acercó a Naomi.
Querida, siéntate. Voy a pedirte agua. La camarera ya tenía prisa con las servilletas. ¿Se encuentra bien? Naomi negó lentamente con la cabeza. No, no estaba bien. Y nunca lo estaría. Pero al mirar la puerta tras la que había desaparecido la extraña pareja, su marido, seguro de sí mismo, y su asustada amante, de repente se dio cuenta de que aquello no era el final, era solo el principio. Naomi estaba sentada en la oscura cocina, mirando mecánicamente viejas fotografías. Aquí ella y Caleb son jóvenes, felices, recién casados. Aquí está la primera foto con Emma en la maternidad. Aquí el cumpleaños de Lucas. Cada foto desprendía ahora una amargura. Recordó cómo hacía un año, Caleb se había negado a ir con ella a la fiesta de cumpleaños de su hermana por primera vez. «Estoy cansado», había dicho. O quizá todo había empezado entonces. Quizá simplemente no quería ver lo evidente. Se levantó para servirse un poco de agua. Le temblaban las manos. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿Cuándo había permitido que la tratara como a un mueble? ¿Quizás la primera vez que no dijo nada ante su grosería? ¿O cuando dejó de insistir en que cenáramos juntos? El reloj marcaba las 8:30 de la tarde, cuando la puerta principal se abrió de golpe. Caleb entró en el apartamento como un huracán, sin quitarse los zapatos. Sus pasos resonaron en el parqué. Siempre andaba así cuando estaba enfadado. «¿Qué clase de circo estás montando?», gritó, haciendo eco en las paredes. Naomi se estremeció, pero no se levantó. La fotografía que tenía en las manos temblaba. Su boda, su primer baile. Bebió un sorbo de agua lentamente, tratando de calmarse. Caleb irrumpió en la cocina con la cara roja de rabia. Se tiraba nerviosamente de la corbata, paseándose de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Has arruinado mi reputación. Toda la casa está alborotada. Antonio ha llamado, todos en el trabajo lo saben». Respiraba con dificultad, tenía la corbata torcida y los ojos ardían de rabia. Olía el perfume caro de Gwen. Sus manos tiraban nerviosamente de los botones de la chaqueta, un viejo gesto que ella conocía de memoria. Era algo que siempre hacía cuando se sentía culpable, pero trataba de ocultarlo. ¿Tu reputación? Naomi alzó por fin la vista, con la voz temblorosa por el dolor. ¿Y qué hay de nuestro matrimonio? ¿Lo has arruinado? Caleb se quedó inmóvil en medio de la cocina. Luego se volvió lentamente hacia ella, cruzando los brazos sobre el pecho, una postura defensiva que adoptaba siempre que se sentía agraviado. Sus labios se curvaron en una sonrisa sarcástica. «Oh, no exageres, es culpa tuya». Naomi apartó el vaso de agua. El reflejo de la lámpara de la cocina temblaba en la superficie del agua, igual que ahora temblaba su corazón. «¿Es culpa mía?», susurró Naomi, apenas audible. «¿Por qué? ¿Por hacerme mayor? ¿Por trabajar en una fábrica? ¿Por no ser tan guapa como la tuya?». Se atragantó con sus emociones. «¿Como Gwen?». «Sí». Golpeó la mesa con el puño. Las fotos volaron por los aires. Su anillo de boda brillaba tenuemente a la luz de la lámpara, el mismo anillo que ella le había puesto en el dedo 30 años atrás. «Sí, maldita sea, mírate, siempre cansado, siempre insatisfecho. ¿Cuándo fue la última vez que te peinaste? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste algo que no fuera esta ropa pasada de moda?». Naomi se miró las manos, ásperas por el trabajo, con la piel agrietada. Las manos que le habían lavado las camisas, cocinado las cenas, acariciado cuando estaba enfermo. «Estaba cansada porque tenía 2 trabajos para pagarte los estudios», le temblaba la voz. «No me compraba ropa nueva porque estábamos ahorrando para la educación de los niños. Oh, no me hagas empezar». Puso los ojos en blanco, aplaudiendo teatralmente. «Ya está otra vez esa canción sobre el sacrificio personal. Estoy harto de ella. ¿Crees que los hombres no necesitan atención? ¿Que no quieren una mujer con buen aspecto?». Naomi recogió la foto que había caído a su lado, la Navidad del año pasado. Incluso entonces, su sonrisa era forzada, sus ojos distantes. ¿Cómo había podido estar tan ciega? «¿Crees que las mujeres no necesitan lealtad?», dijo en voz baja, mirando la foto. «¿Honestidad? ¿Respeto?». Volvió a reír, y esta vez fue peor que un grito. Sus manos tiraron nerviosamente de su corbata, su cara retorcida por la ira.
¿Se supone que debo respetar a una mujer que hizo un berrinche en un café? Te humillaste, susurró ella. Cuando empezaste a mentir, cuando me traicionaste, no le debo nada a nadie. De repente agarró la fotografía que ella aún sostenía. Sus dedos se volvieron blancos por la tensión. ¡Deja de vivir en el pasado! Sí, tuvimos un matrimonio. Lo tuvimos. Pero tú lo arruinaste con tu rutina. Naomi le vio romper la foto de su boda. Los trozos cayeron al suelo como copos de nieve, blancos, muertos, fríos. Recordó cuántas veces se había quedado callada cuando él llegaba tarde a casa. Cuántas veces había fingido no notar el extraño perfume de sus camisas. Cuántas veces había reprimido su dignidad, justificándolo con nuevas razones. ¿Rutina? Su voz se calmó de repente. ¿A eso llamas ahora lealtad? ¿Devoción? ¿Amor? Hizo una mueca, con el rostro duro y ajeno. ¿Qué amor, Naomi? Afrontémoslo. Ya no hay nada entre nosotros. Solo un hábito, una carga. Ella se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero su voz era firme. Suficiente. No más dejar que la humillara. ¿Una carga? Entonces, ¿por qué no te fuiste honestamente? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué tuviste una aventura con el vecino? Porque habrías cogido una rabieta. Levantó las manos, con la cara aún más roja. ¿Cómo hoy? Siempre lo dramatizas todo. ¿Dramatizar? Sacudió la cabeza, mirando los restos de fotografías bajo sus pies. No, Caleb. Simplemente te quería. Te he querido durante 30 años. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Se acercó él, con los ojos brillantes de ira. La había mirado con la misma ira hacía un mes, cuando ella le había preguntado por las llamadas tardías. ¿Qué, Naomi? ¿Has encontrado a una mujer que me haga feliz? ¿Que no se queje todo el tiempo por el dinero? ¿Que parezca una mujer y no...? No terminó. Naomi se quedó mirando al hombre que una vez había amado, al que quizá aún amaba, y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el hombre amable que una vez le había cogido la mano en la maternidad? ¿El hombre cariñoso que la había cuidado cuando estaba enferma? ¿Cuándo se había convertido en ese hombre malvado y extraño? «Fuera», le dijo en voz baja. «¿Qué? Fuera de mi casa». «¿Tu casa?» Se rió, ajustándose nerviosamente los puños de la camisa. «Esta es nuestra casa, cariño. Y si alguien tiene que irse...» «¡Fuera!», gritó ella por primera vez en 30 años de matrimonio. Se acabó el silencio. «¡Basta ya! Vete con tu señora, a tu joven y hermosa Gwen. ¡Vete!». Él se quedó inmóvil, sorprendido por su arrebato. Sus brazos cayeron, sus hombros se tensaron. No estaba acostumbrado a este tono de ella. «Te vas a arrepentir», consiguió finalmente, apretando los puños. «Créeme, te vas a arrepentir». «Ya me arrepiento», respondió ella, mirándole directamente a los ojos. «Me arrepiento de los 30 años que le di a un hombre que no se lo merecía. Me arrepiento de haber guardado silencio durante tanto tiempo, por haber dejado que me humillaras». Se dio la vuelta y se marchó. Un momento después, la puerta principal se cerró de golpe. Naomi se hundió lentamente en el suelo, recogiendo los trozos de la fotografía de la boda. Le temblaban las manos, pero ya no había lágrimas. Recogió un trozo de papel, que aún conservaba la sonrisa de aquel feliz día. Joven, confiada, enamorada. Si aquella chica hubiera sabido cómo acabaría, ¿habría ido al altar? Era el final de una historia de 30 años, y el comienzo de algo nuevo, algo que la asustaba y al mismo tiempo le daba una extraña sensación de libertad. No más humillaciones, no más silencio, no más mentiras. Naomi se quedó un buen rato delante del teléfono antes de marcar el número de su hija. Sabía que tenía que decirles la verdad a los niños, pero ¿cómo decirles que su padre había destruido todo aquello en lo que creían? ¿Cómo encontrar las palabras que no les rompieran el corazón tanto como se lo habían roto a ella? Emma fue la primera en llegar, e inmediatamente abrazó a su madre. Lucas llegó con media hora de retraso. Había cruzado la ciudad corriendo en cuanto oyó el tono inquietante en la voz de su hermana. «Mamá, ¿qué te pasa?». Emma cogió la mano de su madre, notando cómo temblaba. «Estás pálida». Lucas miró por la ventana en silencio, pero su espalda tensa delataba su ansiedad.
Siempre hacía eso cuando sentía que se avecinaba algo malo. Se ponía igual cuando rompía la taza favorita de su padre cuando era niño. Niños. Naomi respiró hondo. Le latía la cabeza. Necesitan saber la verdad, por amarga que sea. Tu padre, él... En ese momento, la puerta se abrió. Caleb estaba en el umbral, todavía con la camisa de anoche, los ojos enrojecidos por el insomnio. «Oh, ¿consejo de familia?», intentó sonreír. «¿Y no me han llamado?». Emma se puso en pie. «¿Qué está pasando?». Naomi miró a su hija, con la postura tan recta y orgullosa como cuando era más joven. Emma siempre se había parecido a ella, no solo en apariencia, sino también en carácter. «Lo siento, hija», pensó. «Siento tener que destruir tu fe en tu padre». «Tu padre me engaña», dijo simplemente Noemí. Las palabras que había estado ensayando toda la noche finalmente salieron. «Con Gwen, con nuestra vecina». El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Lucas se volvió bruscamente de la ventana, con el rostro ensombrecido por la ira. Emma se quedó paralizada, mirando de su madre a su padre. «¿Qué tonterías les estás contando?». Caleb se tiró nerviosamente de la corbata, con los ojos recorriendo la habitación, evitando el contacto directo. «Niños, vuestra madre exagera. Siempre ha sido un poco dramática. Solo estamos teniendo algunas... dificultades». «¿Dificultades?». La voz de Emma temblaba. «Papá, ¿es verdad? ¿De verdad dejaste a mamá por esta mujer?». Dio un paso hacia su hija, tendiéndole las manos. «Tu madre ya no me comprendía. Me estaba asfixiando en este matrimonio. ¿Y Gwen?». «Simple o no», le interrumpió Lucas, y por primera vez en años sonó realmente enfadado. «Traicionaste a nuestra madre, la mujer que te dedicó 30 años de su vida. Sabes, papá, siempre quise ser como tú. Y ahora ni siquiera sé quién eres. Escucha». Caleb intentó tomar el control de la situación. «Eres joven, no lo entiendes. A veces los sentimientos mueren, a veces la gente cambia. Tu madre simplemente no me dio el espacio para crecer». «No, papá». La voz de Emma se volvió dura. «Escúchame, ¿cómo pudiste? ¿Con la vecina? ¿En serio? ¿Tienes idea de lo mucho que has humillado a mamá? ¿De lo mucho que nos has humillado a todos nosotros?». Caleb alzó la voz, con la cara enrojecida. «¿Por qué me atacáis todos? Sí, tengo una relación con otra mujer. Son cosas que pasan. La gente se divorcia, empieza nuevas familias. Es natural. Es normal». «¿Normal?». Lucas apretó los puños. «¿Es normal mentir? ¿Es normal engañar? ¿Sabes lo que no es normal, papá? El hecho de que sigas intentando justificarte en lugar de disculparte». Naomi observó la escena en silencio. Sus hijos, ¿cuándo se habían vuelto tan fuertes, tan justos? Y qué doloroso era ver cómo se derrumbaba su fe en su padre. «No soy vuestro enemigo», gritó de pronto Caleb, agitando los brazos. «¿Estáis todos contra mí? ¿Lo estáis? ¿Tu madre te puso en contra de tu padre? Todo es culpa suya. No me entendió, no me apoyó». «Mamá no hizo nada», dijo Emma en voz baja, con lágrimas en la voz. «Fuiste tú quien lo estropeó todo, con tu traición, tus mentiras, tu egoísmo». «No voy a escuchar esto». Lucas se dirigió hacia la puerta, con los hombros temblorosos por la emoción reprimida. «Y tampoco quiero oírlo de ti, papá. ¿Sabes qué es peor? No es que hayas traicionado a mamá, es que ni siquiera te das cuenta de lo mucho que nos has defraudado a todos». «¡Para!». Caleb agarró el brazo de su hijo. «No puedes...». «Sí que puedo». Lucas apartó la mano. «¿Y sabes qué? Ni siquiera me sorprende. Llevas un año diferente, distante. Ahora entiendo por qué. Ya entonces empezaste a destruir nuestra familia». «Esto no es justo». Caleb se agarró la cabeza. «¿Estáis todos en mi contra? Bien, pero tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a vivir mi vida como yo quiera. Tenéis que entender...». «¿A qué, papá?». Emma se acercó a su madre, abrazándola por los hombros. ¿A romperle el corazón a la mujer que te quiere? ¿Para destruir a tu familia? ¿Mentirnos a todos? ¿A eso le llamas felicidad?». Caleb los miró confundido. Sus hijos, que siempre habían sido su orgullo, ahora se erguían como un muro contra él, protegiendo a su madre. «¿No lo entendéis?
Dio un puñetazo en la mesa y las fotos volvieron a temblar. No quería hacer daño a nadie. Simplemente ocurrió... Gwen, ella me entiende, me hace sentir vivo. Y aquí me asfixiaba la rutina, mis obligaciones. ¿Y cómo te sentías con tu madre?, preguntó Emma en voz baja. Cuando tenía 2 trabajos para pagarte los estudios. Cuando se quedaba despierta toda la noche cuidándote cuando estabas enfermo. Cuando se privaba de todo para que pudiéramos estudiar. ¿Eso también era una tarea, papá? Lucas se acercó silenciosamente a su madre desde el otro lado. Los 3 se quedaron allí, madre e hijos, unidos por el dolor de la traición. «Me voy», dijo finalmente Caleb. Su voz ya no estaba llena de ira o indignación, solo de cansancio. «Pero este no es el final de la conversación. Tienes que entender, yo también tengo derecho a cometer errores». ¿Errores? Lucas negó con la cabeza. Un error es cuando accidentalmente haces algo mal, y tú elegiste traicionarme deliberadamente. ¿Y sabes qué, papá? Lo entendemos demasiado bien. Cuando la puerta se cerró tras Caleb, Emma rompió a llorar, apoyándose en el hombro de su madre. Lucas estaba de pie, con los puños cerrados y los hombros temblorosos por la emoción reprimida. «Lo siento, mamá», susurró Emma. «Siento que no lo viéramos antes». Naomi le acarició el pelo, sintiendo que también se le formaban lágrimas en los ojos. «No es culpa tuya. Ninguno de nosotros tiene la culpa. Ninguno de nosotros». Lucas se acercó a la ventana. Fuera, Caleb estaba entrando en su coche. Un momento después, desapareció al doblar la esquina, dejando atrás una familia destrozada y 3 corazones rotos. «¿Qué pasa ahora, mamá?», preguntó Emma, todavía sollozando. Lucas se apartó de la ventana y se acercó a ellas. Por primera vez en muchos años, abrazó a su madre y a su hermana al mismo tiempo, como había hecho de niño cuando veían películas todos juntos en el sofá. Naomi miró a sus hijos, fuertes, justos, cariñosos, y por primera vez en estos terribles días sintió algo parecido a la esperanza. «¿Ahora?», sonrió débilmente, abrazándolos más fuerte. «Ahora seguiremos viviendo, juntos, porque una familia de verdad es aquella que permanece a tu lado cuando las cosas son difíciles». Naomi pasó la semana siguiente al escándalo familiar, desmantelando el dormitorio que compartían. Cada cosa que Caleb poseía, cada camisa, cada corbata, evocaba recuerdos. Y cada recuerdo estaba ahora envenenado con la amargura de la traición. Recordó que el mes pasado se había vuelto muy atento e incluso le había comprado flores por primera vez en años. Ahora entendía por qué. Estaba preparando el terreno para sus planes. Metió la mano en el cajón inferior de la cómoda, donde Caleb guardaba sus papeles. Normalmente nunca miraba allí abajo. Era su territorio. Confianza. Naomi pensó con amargura. ¿Cuán ciegamente confié en él? Entre los papeles, sus ojos captaron un sobre nuevo con el logotipo del bufete. Le temblaron las manos al sacar los documentos. Acuerdo sobre la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles. Naomi se hundió lentamente en la cama, leyendo la jerga legal. Su rostro palidecía con cada línea. Caleb planeaba registrar el piso a su nombre, el apartamento que habían comprado juntos, donde ella había invertido todos sus ahorros, donde sus hijos habían crecido. «Dios mío», pensó mientras hojeaba las páginas. «No es solo un traidor, es un monstruo. Lo planeó todo de antemano, me sonrió a los ojos, me abrazó, y al mismo tiempo preparaba esta puñalada por la espalda». La fecha en los documentos es de hace un mes, incluso antes de que supiera lo de Gwen. Lo había planeado todo con antelación, metódicamente y a sangre fría. «Eres un cabrón», susurró Naomi, aferrando los papeles con manos temblorosas. «Eres un cabrón». Siguió hojeando los documentos. Borradores de solicitudes, extractos bancarios. Se disponía a dejarla sin nada. 30 años de matrimonio, y así se lo agradecía. Ahora entendía su repentino interés por sus registros financieros, sus preguntas sobre dónde guardaba sus ahorros. El teléfono vibró. Un mensaje de María. «¿Cómo estás? ¿Quieres pasar? He hecho tu tarta favorita». Naomi miró los documentos y luego el mensaje. Quería llorar en el hombro de su amiga, pero sabía que no era momento para lágrimas. Había que actuar con decisión.
Sacó la tarjeta de visita que Carmen le había dado hacía un mes. Mi prima es la mejor abogada de divorcios. Quédatela, no es mucho. Veo cómo ha cambiado Noemí. Prepárate para cualquier cosa. En ese momento, Naomi se sintió ofendida por las palabras de su amiga. ¿Y ahora? Ahora estaba marcando con dedos temblorosos. Despacho de Rosa Martínez, sí. La voz de la mujer sonaba segura y profesional. Buenas tardes. Intentó Noemí sonar tranquila. Me llamo Noemí García. Busco asesoramiento sobre divorcio y división de bienes. Sí, por supuesto. ¿A qué hora le vendría mejor? Noemí miró el reloj. Cuanto antes mejor. ¿Una hora a partir de ahora estaría bien? Por favor, traiga todos los documentos de propiedad, el certificado de matrimonio y... Noemí anotó los requisitos, sintiendo que recuperaba el control de la situación. ¿Quería dejarla sin nada? Bueno, ahora le tocaba a ella actuar. Media hora más tarde, estaba sentada en un taxi con una carpeta de documentos. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez de Caleb. Tenemos que hablar de la propiedad. No hagas ninguna tontería, cariño. Arreglemos esto pacíficamente. Y un minuto después. Sé que exageré, pero podemos llegar a un acuerdo. Eres una mujer inteligente. Y luego. Si actúas precipitadamente, todos sufriremos. Piensa en los niños. Eres tan predecible, pensó Naomi mientras miraba el mensaje. Primero engañas, luego intentas robarlo todo, ¿y ahora chantajeas a los niños? Apagó el teléfono. El despacho de Rosa Martínez era impresionante. Enormes ventanales, muebles elegantes y, sobre todo, un aire de confianza y profesionalidad. En las paredes había diplomas y cartas de agradecimiento de clientes. Sobre la mesa, una foto de una mujer sonriente con 2 hijos adolescentes. Ella sabe lo que es la familia, pensó Noemí. Ella lo entenderá. Rosa era una mujer enérgica de unos 50 años, de mirada penetrante y movimientos seguros. Escuchó atentamente la historia de Noemí, sin interrumpirla, solo tomando notas de vez en cuando. Cuéntamelo todo, dijo la abogada, extendiendo los papeles sobre la mesa. Su voz sonaba tranquila y segura, como la de un médico que sabe exactamente cómo curar una enfermedad. Y no te preocupes, he visto casos peores. Naomi sacó los documentos que había encontrado. Mi marido planeaba volver a registrar el apartamento para sí mismo, a escondidas de mí. Rosa miró atentamente los papeles y enarcó las cejas. Es una infracción grave. Menos mal que lo descubriste a tiempo. ¿Sabes? Miró a Noemí directamente a los ojos. A menudo las mujeres en tu situación tienen miedo de actuar, se avergüenzan, se culpan, pero usted tomó la decisión correcta al venir aquí. ¿Qué debo hacer yo? Actué primero. La abogada cogió su bolígrafo. En sus movimientos se notaba la confianza de una persona que sabe lo que hace. Presentaremos la demanda de divorcio en su nombre, exigiendo un reparto justo de los bienes. Y créeme, después de estos documentos, el tribunal estará de tu parte. Noemí vio cómo Rosa tomaba notas rápidamente. Durante 30 años había sido una esposa fiel y una madre cariñosa. Había aguantado, perdonado y callado. Quería llamar a Carmen, llorar y contarle la nueva mezquindad de Caleb. Pero no era el momento de llorar y hablar. Era el momento de actuar. El teléfono volvió a vibrar cuando ella lo encendió un momento. Caleb, ¿dónde estás? Necesito verte enseguida. No hagas ninguna tontería, te arrepentirás. Naomi apagó el teléfono y volvió a su conversación con el abogado. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo fría determinación. El tiempo de sufrimiento y duda había terminado. Ahora era el momento de hacer justicia. Naomi estaba sentada en la cocina, revisando los documentos de su abogado, cuando oyó girar la llave en la cerradura. Ella sabía que este momento llegaría. Caleb definitivamente vendría cuando se enterara de la demanda de divorcio y división de bienes. Tenía un folleto de un curso de contabilidad sobre la mesa, delante de ella, y ya estaba planeando su nueva vida. Irrumpió en la cocina, pálido y despeinado, con una carpeta de documentos en las manos. ¿Qué es esto? Le temblaban las manos mientras agitaba los papeles del juzgado. ¿Qué tontería has presentado en el juzgado? Naomi se bajó las gafas con calma. Se dio cuenta de que seguía llevando la camisa azul, la favorita de Gwen. No son tonterías, Caleb.
Son papeles de divorcio y una división equitativa de los bienes. ¿Equitativa? Rió él nervioso. ¿Quieres quedarte con todo? El apartamento, el coche, hasta mis ahorros. Todo lo que hemos ganado juntos durante 30 años de matrimonio. Lo miró directamente a los ojos. Por cierto, he encontrado unos documentos interesantes en tu cajón, sobre el nuevo registro del apartamento. Se quedó paralizado. Por un momento, su rostro se retorció de rabia, pero luego cambió de repente. Sus hombros se hundieron, sus ojos se volvieron lastimeros. Naomi conocía bien este truco. Siempre lo hacía cuando quería eludir responsabilidades. Naomi. Se acercó, intentando cogerla de la mano. He cometido un error, un gran error. Vamos a arreglarlo. Ella le apartó la mano, recordando todas sus mentiras, todas las devoluciones tardías, todas las reuniones de negocios. Recordó cómo había planeado dejarla sin hogar, cómo le había sonreído, ocultando sus ruines intenciones. En ese momento sonó el timbre. Emma y Lucas estaban allí. Naomi les había pedido que vinieran, sabiendo que Caleb aparecería. ¡Oh, chicos! Se volvió hacia ellos con expresión suplicante. ¡Qué bien que estéis aquí! Hablad con vuestra madre. Quiere arruinarlo todo. ¿Arruinarlo todo? Lucas levantó unos papeles. ¿Estás hablando de estos papeles, papá? ¿De cómo pensabas echar a mamá a la calle? Caleb palideció aún más, con verdadero miedo brillando en sus ojos. ¿Cómo? Mamá le enseñó las copias. Emma se quedó de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. «Sabes, papá, pensé que nada podía ser peor que la traición, pero has demostrado que me equivocaba». «¿No lo entiendes?» Se agarró la cabeza. «No era yo mismo. Gwen se metió con mi cabeza. Pero ahora lo entiendo». «Qué fácil nos traicionaste a todos», pensó Naomi, mientras miraba al hombre que una vez había amado. «¿Y con qué facilidad traicionas ahora a Gwen, culpándola de todo?» ¿En serio? Naomi lo miró fríamente. ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Cuando te enteraste de que había encontrado los documentos? ¿O cuando recibiste la demanda del abogado? Dio un paso hacia ella. «Te quiero. Fue solo un estúpido error. Es demasiado tarde». Su voz era tranquila y firme. Mentalmente, dio gracias a su suerte por haber conseguido apuntarse al curso. Ahora tendría una nueva profesión, una nueva vida. Es demasiado tarde para excusas, Caleb. Papá. Lucas puso los documentos sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo peor? No es que engañaras ni que mintieras, es que planeaste dejar a mamá sin nada después de 30 años de matrimonio. Yo no podría haber hecho eso. Caleb sacudió la cabeza. No lo habría hecho, solo eran borradores de documentos. ¿Borradores? Emma se rió con amargura. ¿El sello del bufete en ellos es un borrador? Naomi observó cómo la cara de Caleb pasaba del fingido remordimiento al shock, del shock a la rabia, y finalmente a la comprensión de que no solo estaba perdiendo a su mujer, sino a toda su familia. Caleb les dirigió una mirada desesperada. ¿Estáis todos contra mí? Soy vuestro padre. He trabajado toda mi vida por esta familia, preguntó Naomi en voz baja. ¿Cuando hice turnos extra para pagar vuestra educación? ¿Cuando ahorré hasta el último céntimo para la educación de tus hijos? Mamá. Se acercó Emma y le rodeó los hombros con los brazos. No tienes que explicarle nada. De todas formas, no lo entendería. Emma, hija, empezó Caleb, pero ella lo interrumpió. No me llames así. Ya no tienes derecho. Naomi vio que Caleb se estremecía al oír esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, había dolor real en sus ojos, no fingido. ¿Lucas? Se volvió hacia su hijo, con voz temblorosa. Hijo, ¿sabes qué, papá? Lucas negó con la cabeza. Vete, vete, y no vuelvas. No puedes hacerme esto. Se puso histérico. En ese momento, la máscara de un padre cariñoso finalmente se cayó, revelando su verdadero rostro. Soy tu padre. Lucas sonrió con amargura. Un padre no planea dejar a la madre de sus hijos en la calle. Un padre no traiciona. Un padre no miente. Tú solo eres un egoísta que solo piensa en sí mismo. Naomi observó a sus hijos,
uno al lado del otro, protegiéndola. Sobre la mesa había un prospecto de curso, símbolo de su futura independencia. En su bolso estaba la tarjeta de visita del agente inmobiliario que Rosa le había recomendado. Quizás sea hora de vender este piso, lleno de recuerdos dolorosos, y empezar de nuevo. Vete, dijo ella con calma. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para los detalles del divorcio. Naomi, por favor. Lo intentó una última vez. 30 años. ¿No significan nada? Sí que significan, asintió ella, pensando en sus planes de futuro. Significan que no dejaré que me engañes nunca más. Permaneció allí un momento más, y Naomi pudo ver cómo la realidad de la situación iba calando poco a poco. No solo había perdido a su mujer, había perdido todo el mundo que había destruido. «Papá», dijo Emma de repente, «¿sabes qué es lo más triste? No solo perdiste a tu mujer, nos has perdido a todos». Caleb se estremeció como si recibiera un golpe físico. Por un momento, sus ojos se llenaron de la verdadera comprensión de lo que había hecho. Pero era demasiado tarde. La puerta se había cerrado. Se hizo el silencio en la cocina. Entonces, Lucas se acercó y abrazó a su madre y a su hermana. «Todo va a estar bien, mamá. Ahora todo va a ir bien». Naomi miró por la ventana, por donde desaparecía la figura de Caleb. 30 años de matrimonio habían terminado, pero había algo nuevo por delante. Cursos, tal vez un nuevo apartamento, un nuevo trabajo, una vida sin mentiras, sin traiciones, sin miedo. Y sus hijos estaban allí, su verdadera familia. «¿Sabes qué?», dijo, volviendo al folleto del curso. «Siempre he querido aprender algo nuevo». 3 meses después, Noemí estaba sentada en una acogedora cafetería cerca de su nuevo piso en el barrio de Gracia. Había elegido deliberadamente este lugar, luminoso, espacioso, con grandes ventanales y flores en los alféizares. Todo aquí era lo contrario de la oscura cocina donde había llorado tantas noches después de descubrir la traición de Caleb. Frente a ella estaba sentada María, que acababa de contarle las últimas noticias. «No te vas a creer lo que ha pasado», dijo su amiga, removiendo su café. «Gwen ha dejado a Caleb, justo en medio del restaurante». Naomi recordaba sus primeros días tras la ruptura. Noches en vela, lágrimas en la almohada, la sensación de que su vida había terminado. Ahora todo parecía tan lejano. «Cuéntame», le pidió, sorbiendo su capuchino favorito. Antes no había podido permitírselo. Caleb pensaba que las cafeterías eran un desperdicio. «Bueno, me he enterado por Antonio, que estaba allí con sus colegas». Caleb llevó a Gwen al mismo restaurante donde se veían a menudo. Pidió champán, hablaron de su futuro juntos, y entonces el camarero se negó a aceptar su tarjeta. No había fondos en la cuenta. Noemí recordó cómo Rosa, su abogada, había conseguido un reparto justo de los bienes. Ahora no solo tenía un nuevo apartamento de 2 dormitorios con un balcón donde tomaba café cada mañana, admirando los tejados de tejas de Barcelona, sino también una indemnización decente que le permitía empezar una nueva vida. ¿Y qué pasó después? Gwen montó un escándalo. Gritó que le había prometido montañas de oro, que no había dejado a su anterior novio por eso, y luego se levantó y se fue. Allí mismo, en el restaurante, dijo que todo había terminado entre ellos. María dio un sorbo a su café. ¿Sabes qué es lo gracioso? Al día siguiente estaba con otro hombre. Al parecer, lo mantenía en reserva. Naomi miró por la ventana. Afuera era primavera, su primera primavera de una nueva vida. Le encantaba su nueva oficina en el moderno centro de negocios donde trabajaba como contable. Le encantaba su pulcro escritorio con una foto de sus hijos y un pequeño cactus que le habían regalado sus compañeros. Le encantaba el amable equipo, donde la valoraban por su profesionalidad y no solo la veían como la mujer de Caleb. «He oído que vuelve a vivir en un hotel barato», continuó María. «Ninguno de sus amigos quiere tener nada que ver con él después de todo lo que pasó». «Sabes, ni siquiera siento lástima por él», dijo Naomi en voz baja. «Solía sentirla, pero ahora solo siento alivio». Su teléfono vibró. Un mensaje de Emma. «Mamá, no lo olvides. Hoy es tu graduación del curso. Lucas y yo iremos con flores». Naomi sonrió. En esos 3 meses no solo sobrevivió, sino que prosperó.
Se graduó con honores en contabilidad y encontró trabajo en una empresa prometedora. Su nuevo apartamento, aunque más pequeño que el anterior, estaba lleno de luz, paz y, lo más importante, una sensación de seguridad y libertad. A veces me despierto y no puedo creer lo mucho que ha cambiado mi vida. Hace 6 meses era una esposa infeliz que intentaba salvar un matrimonio muerto. Y ahora... En serio, Naomi, es como si hubieras envejecido 10 años. En ese momento, Caleb pasó por delante del escaparate de la cafetería. Estaba solo, con un traje arrugado y los hombros caídos. El mismo traje que antes le quedaba perfecto ahora le quedaba holgado. Parecía haber adelgazado. Las canas de su pelo, antes casi invisibles, resaltaban ahora con nitidez. Se detuvo un momento y la miró a través del cristal. Por sus ojos pasó toda una gama de emociones. Primero sorpresa por su floreciente aspecto, luego amargo pesar por lo que había perdido, después un destello del antiguo orgullo, y por último, la plena conciencia de lo que había perdido. Naomi notó que se llevaba involuntariamente la mano a la corbata, un viejo gesto que antes le había parecido entrañable. Ahora le parecía patético, pero se limitó a apartar la mirada, volviendo a la conversación con su amiga. Aquel hombre ya no tenía poder sobre su vida. El teléfono volvió a vibrar, esta vez de Lucas. «Mamá, ¿has visto el nuevo programa de contabilidad que te he instalado? Tiene una función genial para los informes fiscales». Naomi sonrió al recordar el apoyo que le habían prestado sus hijos a lo largo de los meses. Lucas la ayudaba con los ordenadores, Emma la acompañaba a las entrevistas y ninguno de los dos se perdía una sola clase de sus cursos. A menudo venían a cenar con ella. Ahora eran reuniones divertidas y relajadas, sin la tensión que Caleb siempre había creado con su presencia. «¿Vas a salir con ese director financiero?», preguntó de repente María. «Ya te ha invitado a cenar 3 veces». «¿Sabes?». Naomi miró pensativa por la ventana, donde la figura de Caleb ya había desaparecido entre los transeúntes. «Quizá lo haga, pero ahora mismo no. Ahora mismo quiero disfrutar de mi libertad, de mi nueva vida». Al otro lado de la ventana, el sol primaveral inundaba las calles de Barcelona. En algún lugar de esas calles vagaba un Caleb solitario, abandonado por su amante, rechazado por sus hijos y faltado al respeto por sus colegas. Y aquí, en una acogedora cafetería, estaba sentada Naomi, fuerte, segura de sí misma, rodeada del amor de sus hijos y el apoyo de sus amigos. Pensó en su nuevo apartamento, donde ayer había colgado un cuadro, un brillante paisaje primaveral de su propia elección, en su escritorio con vistas a la ciudad. Pensó en sus planes de futuro. Quizá en otoño empezaría a aprender inglés. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?», le dijo a María. «A veces lo que parece el final es en realidad el principio. Solo tienes que tener el valor de volver a empezar». Su teléfono volvió a encenderse. Un mensaje compartido de sus hijos. «Mamá, te queremos, eres la mejor». Naomi miró su reflejo en la ventana. No era una esposa traicionada, ni una víctima de un engaño, sino una mujer libre y feliz que por fin se había encontrado a sí misma.